Vamos a arrancar con la historia argentina, el micro historia argentina el día de hoy, martes. Sí. Si no me va a pasar a mí, yo estaba pensando, me va a pasar como al ingeniero que se le enojaron porque no era historiador. Bueno, voy a repetir otra vez, no soy historiador, vamos a charlar de historia. Bueno, vamos a charlar de historia. Pero usted ingeniero es. Sí, sí. Bueno, yo doctor. Creo. Yo doctor. Bueno, se me había ocurrido hablar un poquito de Quiroga, no de toda la trayectoria de Quiroga, sino de Barranca Yaco, lo que desembocó en Barranca Yaco. La muerte de Quiroga. La muerte de Quiroga. Quiroga había sido, fue gobernador de La Rioja, entonces había tenido gran influencia en toda la parte de Cuyo y parte de Córdoba, como situación previa, digamos, a lo de Barranca Yaco. Por otro lado, Estanislao López, que estaba en Santa Fe, también tenía cierta influencia sobre Córdoba. Incluso los había puesto, o los protegía, digamos, a los Reina Fe, que gobernaban Córdoba. Había uno que era gobernador, había otro que era coronel y 2 o 3 hermanos. Los Reina Fe tenían el apellido cambiado porque eran de los que se habían quedado acá después de las invasiones inglesas. Claro, yo no me acuerdo ahora cómo es en inglés, pero deformado es Reina Fe, pero es Rey Fe. Sí, yo sé que eran súbditos de la corona. Sí, terminaba FE, que es FI. Sí. Y fueron a Córdoba, fue de los que se quedaron después de 1806. Claro. Y por otro lado estaba Rosas, que tenía la preponderancia en Buenos Aires. Era el que manejaba, tenía el mandato de todas las provincias, claro, las que habían adherido al Pacto Federal. Claro, y tenía la representación de la relación de la exterior. Confederación ante el exterior. López y Quiroga se tenían cierto recelo por Santa Fe, por Córdoba, por la dominación de Córdoba. Por eso que los Reina Fe se recostaban en la protección de López. Incluso... Pero más que López era el otro que estaba ahí, el gallego. Que después Cuyen, que metía puga por todos lados. El secretario de gobierno de López. Domingo Cuyen. Bueno, un tiempo antes de Barranca Yaco, Rosa no estaba de gobernador. Había estado Lavalle y Viamonte y Valcárcel, y estaba como interino, digamos, estaba López. Porque Rosa había estado haciendo junto con Quiroga Rosas y Quiroga habían hecho la campaña del desierto. Quiroga, la primera campaña, claro, Quiroga tenía la parte, el cuerpo central, digamos, y el cuerpo andino, oeste, y Rosas la campaña del sur. En realidad, el que más digamos, medio que dirigió en definitiva fue Rosas, pero nominalmente estaba denominado Quiroga, y Quiroga le había puesto al frente de la columna cordillerana a Aldao y a Hilario Lagos en el centro. Claro, Fraile Aldao, que era a su vez gobernador de Mendoza. Y uno de los Reina Fe, Francisco, que estaba en el ejército, estuvo en la campaña y se llevaba mal con Hilario Lagos, porque en ese interín Quiroga le trata de hacer una revuelta a los Reina Fe con Del Castillo en Córdoba, entonces ya había que fracasa. Entonces ya venía de antes, digamos, el malestar de los Reina Fe. Y los Reina Fe sabían el genio de Quiroga, que era un tipo impulsivo, que se iba a imponer de alguna manera. Entonces era medio cuestión de o Quiroga o nosotros, digamos.
era una cosa medio de vida a muerte. La cuestión que Quiroga es vencido en Oncativo, entonces se viene a vivir a Buenos Aires. Y hay un conflicto ahí en Buenos Aires, un conflicto limítrofe de traslado de gente, que yo entre Córdoba y la provincia de Buenos Aires, y rompen relaciones. Entonces, Reina Fe le va a pedir, tenía miedo que lo saquen de la provincia, entonces lo va a ver a López. A pedirle apoyo. Por la revolución, etcétera. O por lo menos que interceda. Y yo creo que fue un poco también, porque hay cosas que no se supieron bien cómo fueron. Creo que fue un poco a ver qué opinaba del tema de Quiroga. Tal fue así que López le manda una carta a Rosas y le dice: el coronel Reina Fe estuvo aquí en septiembre del año pasado, cuando yo menos lo esperaba. Luego que llegó el tal hombre, sus primeras conferencias estuvieron reducidas a referirme todas las ocurrencias de la revolución desde el Castillo y las del ejército del centro, a manifestarme las quejas del gobierno de Córdoba contra el de Buenos Aires por la ocupación que se había dado al coronel Seguí, y luego descendió a hablarme sobre las posibilidades que había de que el general Quiroga me atacase, a López, dejando entrever cierta injerencia por parte de usted en la empresa. ¿Te das cuenta que? Sí, le habían ido a dar púa, diciendo que Quiroga en combinación con Cuyen, porque Reina Fe lo iba a ver a Cuyen, entonces Cuyen le metía púa entre Quiroga, entre Rosas y López, y le decía que Quiroga en combinación con Rosas lo quería, en fin. Dice: con ese motivo hablé muy claro, le dice López en la carta a Rosas, diciéndole que jamás le haría daño al general Quiroga, ni creía que él me lo hiciera a mí, porque no había mérito para ello, y por lo que respecta a usted, le hablé muy extensamente, demostrándole con hechos y con cartas que era el único a quien los pueblos debían esperar bienes, que era un fiel amigo y que por mi parte tenía en usted depositada tanta confianza como en mí mismo. Porque López, algunos dicen que se llevaba mal con Quiroga, no, con Rosas, ¿no? No, nunca. Y al contrario, lo admiraba. Incluso en alguna oportunidad dijo: yo no sé qué me pasa, que cuando hablo con Rosas me convenzo, no puedo contradecirlo. Pero cuando se vino acá, que llegó hasta Buenos Aires, el que paró todo, y el que habló con él y que le dio las vacas para arreglar todo, fue Rosas. Claro, fue Rosas. Que lo convenció que no los hiciera mierda a todos. 25.000 cabezas de ganado, 25.000 cabezas de ganado, y ni siquiera, no el gobernador, él, de sus bienes particulares. Pero siempre Cuyen y otra gente trató de enfrentarlo, tanto a López con... Sí, lo que hicieron los unitarios siempre, inclusive el Chacho Peñalosa también lo convencieron de que la muerte de Quiroga con Rosas. Por ejemplo, había sido responsabilidad de Rosas, y por eso se le alzó en armas junto al Zarco Brizuela apoyando a Lavalle. Por eso Quiroga era partidario de hacer una constitución, incluso hay algunas cartas que le manda a Rosas. Y Rosas le argumentaba que para hacer una constitución, primero había que formar las provincias autónomas que se organicen entre ellas y después plasmarlo en una constitución. Y yo creo que Quiroga lo aceptó, eso, lo aceptaba. Pero los Reina Fe estaban, digamos, en Córdoba esperando ver la oportunidad, cómo venía Entonces la oportunidad surge porque hay un conflicto entre Tucumán y Salta, creo. Y Salta, que él estaba... uno estaba Heredia y el otro La Torre, creo. Claro, Heredia y La Torre. Que además los había puesto Quiroga, era por influencia de Quiroga habían ido. Entonces hay un conflicto entre ellos. Entonces Massa le pide a Quiroga que vaya a intervenir. Que vaya a intervenir. Entonces Quiroga acepta, pero quiere tener primero
una conferencia con Rosas, digamos, intercambiar alguna idea, alguna. Entonces se reúnen en la hacienda de Figueroa, que es un campo, una posta que había ahí en Carmen de Areco. Conferencian ahí 2 días, después Rosas le dice que le iba a escribir una carta con su opinión, etcétera, mientras él viajaba, y que se le iba a hacer alcanzar por un chasque que lo iba a alcanzar en el camino. Entonces ahí parte Quiroga. Cuando se enteran los Reinafé que Quiroga iba hacia el norte, entonces ahí planean, digamos, como para matarlo. Entonces se va Francisco Reinafé con un hermano, se van hacia el norte, se juntan con Santos Pérez y con otra gente en un campo. Incluso Cárcamo lo relata, porque no hay documentos que lo describan, pero un poco con la imaginación de algunos, más dicho y todo, reconstituye que estaban en un campo a la tardecita y que ahí fue donde se decide que había que matarlo a Facundo Quiroga. Y ahí vamos a hacer un paréntesis, porque estamos charlando con el ingeniero Leonardo Castañeno de historia. Con el ingeniero Leonardo Castañeno charlamos de historia. Y continuamos. Bueno, la cuestión que ahí en esa reunión que hicieron en un campo se deciden, digamos, a que había que hacer algo, que había que matarlo a Quiroga. Entonces, el coronel Reinafé lo propone o lo convoca a un tal José Cabanillas, que era empleado de un amigo de él, y que era un tipo de armas llevar. En esa época casi todos eran de armas llevar, pero además era... Y más si le daban unos manos, ¿no? Claro, pero además era ¿cómo es a los que matan, era verdugo, digamos, o sea, lo empleaban a veces en fusilamiento, para matar. Mercenario. Sí. Entonces, incluso en fusilamientos, él era uno de los que fusilaba, digamos, ¿no? O sea, un tipo de agallas. Entonces lo convoca Francisco y le dice: usted va a realizar un servicio de mucha importancia, le dice. El general Quiroga le comenta que el general Quiroga venía pasando hacia Tucumán, dice, y viene con un disfraz de mediador, le dice Quiroga, pero el objeto, dice, es incendiar las provincias. Dice, viene a convocar a los pueblos para hacernos la guerra en Córdoba, le dice al mercenario. A Cabanillas. Para hacer la guerra a Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, como que quería extenderla. Entonces, claro, vacila un poco, el tipo se queda medio cortado, digamos. Entonces interviene ahí el otro hermano, José Antonio Reinafé, y le dice: andemos claro, usted va a matar al general Quiroga, usted va a lo del capitán Santos Pérez y allí llamará al teniente Santos Peralta, y con ellos y la gente que le entreguen le saldrá al camino al general, y si resiste lo ataca, y de cualquier modo que lo tome lo fusila. Eso es lo que le ordenan. Pero claro, Cabanilla se queda mudo, no sabía que... medio como que no sabía qué responder, y todavía el otro le dice: pucha, dice, yo lo había hecho más gaucho. Como que... Sí, como que era un cobarde, va. Claro, lo quiere... Lo chusea. Lo chusea. Todavía le dice: le abonaremos 2.000 pesos, y además dispondrá de todo lo que le secuestre al general, le dicen al tipo. La cuestión que de mala gana acepta, digamos, pasa por la casa de gobierno, incluso un día feriado, le dan 3 cartas, una para Guillermo Reinafé, que estaba en el norte, otra para Santos Pérez y otra para el comandante José Vicente Bustamante. Y le dan unos pesos, le dan esas 3 cartas,
y sale. Pero claro, Cabanilla no se quería sacar el lazo encima, entonces va, pasa por lo de un amigo, pasa por lo de otro, comenta lo que iba a hacer, incluso le encarga a uno, a una persona de su confianza, que era un tal Antonio Cardoso, y le dice que le haga avisar a Quiroga que lo están esperando en el monte, porque lo iban a matar en el monte San Pedro, y que le dice que le haga avisar, pero no se sabe por qué, pero parece que el tipo no le avisó. Mientras sucedía todo esto, Quiroga iba a los tiros como un rayo cruzando toda la provincia, porque además le iban advirtiendo, mire que lo van a matar, mire que... Y Quiroga dice, no, ¿quién va a matar a un general? Y iba como que les iba ganando de la carrera, digamos, ¿no? Cuando llega a Pitambalá, quiere cruzar el río y se queda encajado con la diligencia. Y pasan la noche ahí en el río, incluso ahí le escribe una carta a Rosas, y le dice, compañero y muy apreciado amigo, hoy a las 7 de la mañana llegué a la fecha y por ello verá que no he sido moroso en la diligencia, como que había venido rápido. Estando trabajando en el pasaje de este río, pues ya es de noche, y que existe sepultado en el agua el rodado de la galera, menos la capa, ha llegado el correo de Gámez con la noticia de que la guerra entre Tucumán y Salta es concluida con la prisión del gobernador Latorre por los jujeños. Sin embargo, yo paso a Tucumán a hacer notoria mi comisión de paz, a dar pasos en otro ramo de ella y a hacer valer en cuanto sea posible la mediación de este gobierno en favor de los infelices vencidos, sobre cuyo punto insistiré hasta donde lo permita el carácter y la delicadeza de mi misión, pues estos triunfos tienen por inevitable consecuencia las confiscaciones y total exterminio de las personas, de aquí las miserias de las familias, lo insanable de los odios y el inextinguible germen de la discordia. Hacer parar estos males es de muchísima más importancia a mi corto, pero ya usted penetrará toda la existencia de mis ideas. Mi importancia a mi juicio, que si hubiese evitado el desenlace que han tenido las cosas. No puedo extenderme más porque el tiempo es muy corto, pero ya usted penetrará toda la existencia de mis ideas. Y le agrega, mi salud sigue en una alternativa cruel, en los ratos de despejo no compensan los de decaimiento y destemplanza que sufro. Sin embargo, yo pugno contra los males y no desmayaré si del todo no me abandonan las fuerzas. Porque Quiroga, a pesar de era un tipo muy temido, impulsivo y todo, estaba muy enfermo, porque era tipo joven, tenía 40 y pico de años, pero sufría de artrosis. Incluso algunas de las batallas no iba a caballo. Algunas de las batallas, no sé si fue la de Don Cativo, la dirigió desde la carreta, porque estaba totalmente, había días que no podía ni caminar. Bueno, la cuestión que sale de ahí y iba, digamos, rumbo al norte, y le piden en un momento dado, Cabanillas le pide a un colega de él, a un empleado de él, le pide que vaya al cerro a ver si ve venir la carreta de la galera de... Entonces el tipo mira al sur y no ve nada, y mira al norte y ve la polvareda de Quiroga, que ya había pasado. O sea, lo que hizo Cabanilla fue demorarse toda esa vuelta de un lado a otro para darle tiempo a no tener que hacerse responsable. Entonces el tipo desde el cerro le grita, la galera del general Quiroga acaba de pasar. La cuestión que Cabanillas vuelve, va a hablar con los Renafé y le dice, no he podido cumplir la misión
porque no me entregaron la gente a tiempo. La cuestión que Quiroga en el viaje de vuelta, en el viaje de ida pasa, después lo toma a la vuelta. Ni siquiera llega a Tucumán ni a Salta, porque él llega a bueno, Santiago del Estero y ahí Ibarra le ofrece pues, para la vuelta. Bueno, después lo contamos. Lo vemos Muy bien, el abogado, perdón, le iba a decir abogado, casi me... como le dijeron doctor a Rubén, es el ingeniero Leonardo Castañeno, que nos deja la vuelta de Facundo Quiroga, donde se va a producir el episodio de Barranca Yaco. Vamos a recién comento de historia argentina, que él tiene a cargo el ingeniero Leonardo Castañeno. Bueno, habíamos quedado la vez pasada, habíamos empezado con los episodios de Barranca Yaco, habíamos contado un poco hasta la llegada a Santiago del Estero. Claro, el contexto histórico de Quiroga, por qué fue Quiroga al norte, claro, cuál era el motivo, el enfrentamiento que había entre dos provincias. El viaje que hizo Quiroga lo ponen de mediador y pasa rápidamente, y Cabanilla, mandado por Santa Fe, medio pierde tiempo como para no lo quieren. Por Santa Fe no, por Reina Fe. Sí, que por Reina Fe. Que no lo... Cabanillas medio duda, entonces lo alcanza a pasar. Bueno. Ahí cuando llega Quiroga, llega a Santiago del Estero, reúne a las personalidades principales. Ya había terminado el conflicto entre Salta, entre La Torre y Heredia. Inclusive a La Torre lo mataron en la cárcel. Entonces crimen de los unitarios. Claro. Entonces Quiroga reúne a las personalidades principales ahí de las tres provincias. Que La Torre había sido un antiguo soldado de la independencia, claro. Inclusive luchó con San Martín. Claro. Entonces Quiroga les propone por empezar no a tomar represalia contra los vencidos, como sabía suceder muchas veces, y los compromete a que cualquier diferencia que haya entre las provincias se iba a resolver, digamos, pacíficamente, se comprometen a no tomar las armas. Y ahí inicia el regreso. Ahora, cuando inicia el regreso, viene en la galera, viene con el secretario Ortiz y alguna gente más que lo acompaña, y pasa, viene de Santiago a entrar a Córdoba. La galera viene en forma rápida, digamos. Entonces, mientras tanto, Reina Fe, que era King Fight, era el apellido que vos me preguntaste. Claro, irlandés era King, inglés, que es inglés, Rey. Ellos se cambiaron el nombre, el apellido acá, porque ellos eran de los ingleses que quedaron en 1806, que no... Claro, el apellido original era King Fight. King Fight. Que lo fueron... Yo no me acordaba, por eso te decía que era... Pero no me acordaba el apellido. Entonces, cuando empieza a volver Quiroga, él llega a una posta que se llama de Itihuasi, y ahí ya le advierten, ojo, porque lo van a esperar en Córdoba, lo quieren matar, hay una partida y designado, incluso le dan el nombre del jefe de la partida, le dicen que es Santos Pérez. Y él dice, bueno, en cuanto aparezca la partida, dice, al primer grito que les dé, me van a servir de escolta hasta Córdoba, dice él así en forma media soberbia. Sí. O sea, aparte Ibarra le había ofrecido custodia para acompañarlo hasta
El doctor Ortiz, por supuesto, le temblaban las patas, ¿no? Porque... ahora, ¿quién era este Santos Pérez que le nombran ahí? Cuando... Santos Pérez ya, cuando lo nombraron, le dijeron a Cabanillas que lo mate. A Santos Pérez también lo habían involucrado, digamos, en la partida. Pero Santos Pérez, se borró, digamos. En realidad se borró porque se había ido unas carreras. Porque era un tipo medio jugador, que yo. Ahora, ¿quién era Santos Pérez? Santos Pérez era un tipo, era un paisano, analfabeto, a pesar de su inteligente, que ya había entrado en la milicia ya en la época de Bustos. Y estaba por la zona de Tulumba, que es al norte de Córdoba. Cuando Paz toma la provincia de Santa Fe, de Córdoba, Santos Pérez se va a Santa Fe. Empieza a servir en las milicias de Santa Fe, pero anda ahí en la zona de Córdoba. Tanto es así que cuando le volean el caballo a Paz, Santos Pérez es el jefe de la partida que lo lleva cautivo a Paz hasta el campamento de Estanislao López. Entonces era un paisano jugador, siempre en las carreras hacía de juez de raya y nadie se animaba, o era palabra santa lo que decía. Dice que todos jugaban a manos de él en la taba porque tiraba muy bien la taba. En las pulperías siempre le daban el lugar preferencial. Nadie le... Es un hombre de armas llevar. Es un hombre de armas llevar. Dicen que no era de hacer trampa. También dicen que recibía en la casa a todos conocidos o amigos, nunca desconocidos. Y además dice que era amigo de ensillar caballos ajenas y carnear animales ajenos y que nadie le podía decir nada. Entonces Reina Fe lo vuelve... Una palabra, era un cuatrero. Pero, sí. Pero era capitán de milicias. Porque no era un salteador. Algunos dicen, sí, lo mataron los salteadores. No era un salteador, era un capitán de milicias. Reina Fe lo llama, era gobernador, lo llama, y le dice, lo he mandado a venir para darle un socorro de 100 pesos, le dice. Lo toma, y dice, entonces le pregunta, dice, ¿por qué, dice, no actuó usted contra Quiroga, dice, en el lugar indicado por mi hermano? Y le dice, a causa de una enfermedad que me sobrevino, le dice, pero en realidad era porque se había borrado, se fue a jugar unas carreras. Entonces, ahí como Reina Fe medio duda, por el otro dice, ahora es necesario que no falle, que no... Entonces, como Santos Pérez un poco duda, digamos, el coronel le dice, no tenga usted cuidado, esté tranquilo, porque unidos los señores Rosas y López en la resolución o plan convenido de matar al general Quiroga, el primero lo manda con el pretexto de enviado para que el segundo lo mate en el tránsito por esta provincia. O sea que ahí Reina Fe ya lo está involucrando a López y a Rosas para que queden involucrados. Incluso le dice, matará usted no solo al general Quiroga, sino a toda la comitiva, incluso a cualquier persona que pase por el lugar, le dice a Santos Pérez. Ahí entonces Santos Pérez toma, agarra los 300 pesos y una carta que le da, varias cartas que le da para el hermano que estaba en Tulumba, le da plata, y le dice que se ponga en contacto con el hermano, que le iban a dar armas, la gente y caballos. Y se va para Tulumba. Mientras tanto, Quiroga venía bajando. Entonces, hay una posta que está en Santiago, que ahora en este momento no me sale el nombre. Le mandan avisar a Reina Fe
que ya había pasado Quiroga. Entonces, este Guillermo Reinafé le manda a un ayudante de él que le avisen a Santos Pérez que ya había pasado y que para advertirlo. Entonces, Santos Pérez sale a buscar gente, conseguir las armas, sale a buscar gente, duermen esa noche en su casa. A la madrugada se le vienen, se unen, digamos, 9 más de la escolta de Reinafé, o sea que eran soldados de la milicia, no eran eran paisanos ignorantes, tipo jóvenes, todo lo que quieras, pero eran de la milicia. De la milicia. La milicia cordobesa. Bueno, ahí Santos Pérez empieza a dar, hace como unos rodeos, porque a la otra mañana se levantan, comen un asado, salen como de viaje, hacen noche en un lugar, después a medianoche levantan el campamento, toman otro rumbo, al final vienen y se hacen campamento definitivo ahí a unas 4 cuadras más o menos, 500 metros de donde está Barranca Yaco, que Barranca Yaco es justo un lugar donde se angosta el camino, se hace como una especie de embudo. Bueno, mientras tanto, Quiroga duerme esa noche en Ojo de Agua, en la posta de Ojo de Agua, y ahí el maestro de posta le dice, mejor dicho, antes de llegar a Ojo de Agua, ya le sale al camino un muchacho joven que se llama Sandivaras y le dice le pide alto, digamos, paran la galera, se baja Ortiz, que era conocido de Sandivaras, y el muchacho le dice, mire que hay 30 hombres en Barranca Yaco, le da con nombre y apellido, y Santos Pérez que los mande, y yo, y dice, incluso le ofrece un caballo que él traía para llevarlo a Ortiz al campo del padre, que era porque Sandivaras era hijo de un estanciero de ahí. Entonces Ortiz lo sube a la galera y le comenta a Facundo Quiroga. Y Quiroga lo hace subir al muchacho y le vuelve a contar. Y Quiroga le dice, tampoco le da importancia, dice, bueno, gracias amigo, pero no se preocupe, dice, a mí no me van a, me van a servir de escolta, y sigue viaje. A la noche duerme en Ojo de Agua, y el maestro de posta le vuelve a decir, porque incluso había estado uno vestido de uniforme, había estado en la posta, que estaba como espiando a ver si venían o no venían. Entonces, claro, Ortiz no podía dormir esa noche, entonces se levanta y se va a hablar con el maestro de posta, y el tipo le dice exactamente lo mismo, que lo estaban esperando en Barranca Yaco, dice, imagínese mi situación, incluso le dice, tengo que mandar 2 postillones, dice, dos pibes, digamos, a una muerte segura. Dice, imagínese cómo estoy, el tipo no sabía qué hacer. Le comentan, lo despierta a Quiroga, y Quiroga dice, déjese de embromar, que yo no... Pidió una taza de chocolate, dice, y la tomó. Ya venía sin los dolores de reuma. Y la única precaución que hizo, le dijo un ayudante que limpie las armas, y se acostó. A los 5 minutos estaba durmiendo de nuevo. Y ahora vamos a crear un poquito de expectativa. Escuchamos la Lotería de Montevideo, que ya la tenemos en línea, y después reanudamos y ya finalizamos con lo que fue el asesinato de Facundo Quiroga. Quiroga ahí en Ojo de Agua se levantan, ven cómo atan los caballos, y revisa un poco, dice que tranquilo, y salen y pasan por Macha, que es una posta que había en Macha, levantan a 2 correos, y pasan por Sinzacate, que es otra posta que hay, y se aproximan a Barranca Yaco. Para esto, Santos Pérez ya había distribuido, tenía 32 hombres, había distribuido
digamos, en el camino de cada lado y separados en grupos esperándolo a Quiroga. Primero lo toman a un muchacho que venía adelantado, como una especie de vanguardia de Quiroga, venía bastante adelantado, lo toman y lo esconden en el monte, y cuando llega la galera, ahí le dan la voz de alto. Hay distintas versiones, porque, claro, no se conoce, no hay documentación exacta, pero lo que se supone es que lo paran, entonces Santos Pérez dice, maten, le da la orden de que se haga matar, porque incluso le había dicho, si hay un cobarde yo mismo lo voy a fusilar, entonces le da la orden que mate. Y Quiroga se asoma por la ventanilla de la galera y dice, no maten a un general, y ahí le tiran un tiro y le pegan en el ojo. Después entran a la galera, lo acuchillan en el cuello, lo matan con el sable a Ortiz, y a los demás, algunos atados con las manos atadas atrás, los suben a unos caballos, los enancados, digamos, los separan un poco del lugar y los degüellan. Algunos los matan de algún tiro, pero a la mayoría los degüellan. Ahora, yo lo que iba a decir, que esta es la versión más conocida que hay de la historia, pero hay una versión que no es tan conocida, que la voy a dejar para el programa que viene, que es el relato que hace, la reconstrucción del hecho que hace Rosas en base a las cosas que le cuentan verbalmente, a los documentos que recibe, a lo que conversa con Ibarra, con López, más su intuición de cómo conoce el paisanaje, el lugar, la zona. Entonces le manda una carta a López muy interesante, que son varias carillas, y al final de la carta le dice a su entender cuál fue la reconstrucción del hecho, en qué forma lo hicieron, porque después hubo una investigación y los investigadores, entre otras cosas, dijeron había rastros como que vienen de Santa Fe. En el programa que viene lo vamos a hablar, cómo Rosas desmenuza toda la trama que hubo, los descubre, tanto es así que después lo nombran a él encargado de llevar adelante el juicio que la provincia de Buenos Aires haga el juicio a los culpables. Y ahí estaba metido el secretario de gobierno, Estanislao López. Claro. Pero no Estanislao López. Estanislao López no tenía nada que ver, incluso hasta cuando por eso lo manda a matar a Cuyen, lo manda cuando Rosas le cuenta todo eso a López dice, con razón, este pillo que venía de vez en cuando a hablar con Cuyen y como para involucrarme a mí. Cuyen era conspirador nato contra sí. Fue siempre conspirador. Muy bien, y así pasó el segmento de historia del día de hoy. Vamos a continuar el martes. El martes. Muy bien, gracias, Leonardo, pero igual se queda